Hola, ahora sí, ya, lista por acá. Espero que se escuche bien. Hoy voy a cambiar de micrófono por estos rumbos. Y además, una de las intenciones el día de hoy es también, hola, hola, qué gusto que vas llegando, es también hacer la transmisión por medio de Facebook y la plataforma de Zoom, porque quiero compartirles algunos gráficos, a ver ¿qué tanto podemos hacer uso de esta tecnología padrísima que cada vez nos va llegando más a la vida y que nos ayuda? Entonces, mi querida Emma, sé que andas por aquí, échame la manita a ir corriendo a Facebook a ver si por allá se está transmitiendo sin problema. ¿Se escucha un ruido? ¿Sí? No me digas. A ver, ruidito como así molestón o como. Ahora sí. ¿Qué tal, Gaby? Ya que me andas ayudando aquí en la parte técnica, esperemos que sí. Y mi querida Emma, a ver qué me dice por acá del lado de Facebook, si es que se está compartiendo también la imagen. En Facebook también vamos a hacer la transmisión. ¿Saben que puede ser que se escuche el ruidito? A ver, vamos a ver. ¿Se escucha mejor? A ver, cuéntenme si se oye mejor así. Porque obviamente también pues tengo dos micrófonos, entonces a lo mejor está metiendo un poquito de interferencia, si ya se escucha mejor. Y si nos estamos viendo también, entonces, Emma en Facebook. Creo que sí. Los voy a ir platicando mientras me dicen que todo bien. Perfecto, muchas gracias, Guillermo. Y les voy a ir platicando lo que vamos a platicar justamente el día de hoy, el tema que quiero compartirles, el por qué es tan importante este tema. Y por qué me pareció además importante utilizar algo de gráficos, que también a los que se queden acá en Instagram se los voy a compartir en forma gracias a la tablet. Entonces por acá no se preocupen, los que decidan quedarse en esta plataforma, aquí están bien. Los que estén viéndonos por el lado de Facebook, pues bienvenidos también sean. Hoy vamos a intentar hacer esta transmisión de manera simultánea. La plática del día de hoy es de dos herramientas súper importantes para poder mantener estables los niveles de glucosa y los niveles de insulina. Por muchos años, y híjole, yo creo que todavía más fuerte en los últimos, ¿qué será? 2 años con toda esta onda de la dieta cetogénica, que después hablaremos mucho más profundo sobre la dieta cetogénica, para quienes sí, que no, qué es, porque también habrá quienes a lo mejor todavía no la conozcan, pero con toda esta como revolución y mucha idea también que se le ha tenido a los hidratos de carbono o llamados también carbohidratos por mucho tiempo, pues ha llevado a que la gente le tenga, muchas gracias Emma, gracias por avisarme que ya todo bien por ambos lados, a que la gente le tenga un poco como de miedo a los hidratos de carbono. Y mi invitación el día de hoy es a entender que no todos los hidratos de carbono son iguales, que no todos los carbohidratos son iguales, que algo muy importante para no caer en la restricción y en el miedo y en no poder comer manguito y no poder comer platanito y creer que porque a lo mejor eres diabético o tienes resistencia a la insulina o estás buscando trabajar en la pérdida de peso, grasa, tú ya te tienes que olvidar de alimentos como la sandía o de algunos alimentos como el elote, que por mucho tiempo han sido como pues bloqueados justamente de estos tipos de alimentación en algunas de estas patologías que he hecho mención o en algunos de estos tratamientos. Y a mí me gusta mucho pensar que la nutrición debe de dar inclusión, debe de abonarle, debe de educarte. Entonces, por eso, para mí este tema es súper importante para no caer en el lado de prohibición y no caer en el lado de miedo, hablar de dos herramientas básicas que son el índice glucémico y la carga glucémica, que es el tema justamente que vamos a hablar el día de hoy. Y como les decía, es súper importante para entender que no todos los hidratos de carbono son iguales y que por lo tanto el uso de equivalentes, que es una herramienta básica súper común que utilizamos muchos nutriólogos, aunque es muy efectiva, aunque nos permite la flexibilidad, no la podemos ver como la única herramienta cuando se trata de control de glucosa, control de insulina, en el caso de pacientes que tienen resistencia a la insulina o hiperinsulinemia, y que debemos de trabajar esta parte de educación en nutrición para comprender la diferencia y el impacto que tienen los hidratos de carbono en nuestros niveles de energía, en el estímulo que van a producir a nuestro páncreas y por lo tanto en cómo nos vamos a sentir en las siguientes horas después de comer. Entonces, estas herramientas, tanto el índice glucémico como la carga glucémica, de verdad que nos abren el panorama a decir, wow,
puedo comer de todo si entiendo cómo combinarlo, si entiendo cómo se metaboliza, si entiendo qué impacto tienen a nivel corporal y a nivel de energía. Y eso es lo que quiero platicar el día de hoy. Entonces, hola Gris, no te perdiste, vas llegando justo a tiempo. Justamente voy a mostrarles ahorita en ambas pantallas, sé que en Facebook ya se está mostrando y espero que por acá en Instagram también se alcance a ver bien esta grafiquita y si no, ahí avísenme, ¿sale? Esta grafiquita habla del impacto que tienen los hidratos de carbono, que son particularmente de digestión fácil o rápida, que han sido como catalogados por mucho tiempo como hidratos de carbono simples, que por su composición son de mucho más fácil digestión y que por consecuente, al ser digeridos de manera rápida, se convierten rápidamente en una opción de absorción y después de absorberse y ya estar en sangre, pues entonces nos llevan a un impacto a nivel de glucosa y insulina. La gráfica que están viendo actualmente en Instagram, que es esta, están ustedes revisando el impacto que tienen los hidratos de carbono de digestión fácil, misma que pueden ver en Facebook del lado izquierdo de su pantalla. Si se fijan, los puntitos o la gráfica, porque son las 7, oigan, es hora de ver gráficas, pero quédense aquí, no se vayan a ver las otras gráficas. Si se fijan, los puntitos son justamente el impacto que tiene a nivel de glucosa. Y la línea, la otra gráfica que va de manera pues tal cual una línea color amarillita, es el impacto en la insulina. Entonces, esta primera gráfica de hidratos de carbono fáciles de digestión hacen un pico hacia arriba que va muy parejito entre glucosa y insulina, pero chequen el impacto que hace hacia abajo. Termina bajando los niveles de glucosa y esto ocasiona que nos sintamos muy cansados después de comer estos alimentos. O sea, se convierten en energía de una manera tan rápida que estimulan a mayor rapidez a producir insulina, la hormona que lleva de la mano a la glucosa para llevarla dentro de la célula y que ésta se pueda convertir en energía, que como ocurre de manera tan rápida, entonces viene un bajón. Y por eso muchas veces después de comer, en lugar de sentir vitalidad, pasa un rato y nos sentimos como muy cansados, empezamos a sentirnos decaídos y empezamos a buscar un poquito más de alimentos dulces o un poco más de hidratos de carbono. Y esto es justamente porque generó una baja, porque se absorbió tan rápido, se digirió tan rápido, se absorbió tan rápido que entonces generó una hipoglucemia. Y esto es algo que debemos prevenir, tanto el pico de insulina como la baja de la glucosa en una persona que tiene diabetes, que tiene resistencia a la insulina o bien que está buscando mantener estables sus niveles de apetito, saciedad y disminuir por consecuente la parte de la grasa corporal. Ahora, del otro lado, quienes nos están viendo en Facebook, pueden ver que viene otra gráfica que son los hidratos de carbono complejos o que son de digestión un poco más lenta. Esta grafiquita, igual en puntitos, se ve graficada la parte de la glucosa y en línea se ve graficada la parte de la insulina. ¿Se fijan cómo terminan subiendo y bajando de una manera muy paralela? Esto hace entonces que nuestros niveles de energía se mantengan más estables y que terminen además teniendo o evitando justamente este impacto de subida rápida, bajada pronunciada. ¿Qué es lo que necesitamos en la vida? Necesitamos sí tener ciertas curvitas, movimientos en nuestra energía, pero en una forma estable. Y para esto es muy importante entender de dos herramientas. Una es el índice glucémico y la otra es la carga glucémica. Vamos a empezar platicando sobre el índice glucémico. El índice glucémico se podría definir como la velocidad de absorción de los hidratos de carbono para cómo se van a convertir de manera en nuestra glucosa en sangre, ¿sí? Esto es, ¿qué tan rápido esos hidratos de carbono, ese alimento que comemos, que tiene una buena presencia de hidratos de carbono, se va a convertir en glucosa o si va a ser de manera más prolongada? Entonces, esto es importante para evitar esos picos, subidas y bajadas que ya vimos y por lo tanto para evitar periodos de ansiedad, sensación de fatiga después de comer, ganas de estar comiendo, picando alimentos dulces y también inestabilidad en los niveles de glucosa y de insulina, que es súper importante en estas características que ya hemos platicado desde el inicio de esta transmisión.
Voy a compartir también en Facebook, ya la están viendo, voy a compartir de este lado otra grafiquita en donde ustedes van a ver una clasificación, ¿sí? Ahorita voy a mostrarlo nuevamente, voy a bajarlo para poderles explicar. Los alimentos se han clasificado con base a su índice glucémico, que es esa rapidez con la cual se va a convertir en glucosa. Se han clasificado como bajos cuando tienen un impacto y se mide entre 1 y 49, como medios cuando tienen un impacto entre 50 y 40 y 69, y como altos si son arriba de 70 o 100. Y para esto esta gráfica a mí me parece súper ilustrativa, porque esta gráfica nos permite ver la diferencia entre cómo va a tener un pico los alimentos que son de índice glucémico alto en la glucosa y cómo va a aplanar la curva, un término súper común ahorita, y la va a alargar y entonces va a permitir que tengamos energía por más tiempo sin tener estas subidas y bajadas, si el índice glucémico y los alimentos que buscamos tienen un índice glucémico bajo. Por esto es importante comprender esta herramienta e identificar la importancia del índice glucémico y no nada más de los gramos de hidratos de carbono, porque no todos los gramos de hidratos de carbono son iguales. Entonces, estas dietas que se basan en calcular de manera exclusiva los gramos de hidratos de carbono y las porciones, te dicen es que es lo mismo comerte una pieza de pan a comerte una pieza de pan de caja a comerte a lo mejor una pieza de tortilla de maíz, bueno, el índice glucémico no siempre es igual. Y las frutas igual. Entonces también entender que esta herramienta va a permitir tener una regulación de los niveles de glucosa e insulina. ¿Cómo se llegó a esta tabla? ¿Cómo se llegó a valorar si eran alimentos de índice glucémico alto, si eran alimentos de índice glucémico bajo, si eran de índice glucémico medio? Estas se llegaron a esta conclusión tras revisar en una parte importante de la población. Realmente se sabe que no ha sido suficiente la cantidad de personas a las que se ha realizado este estudio, pero en donde se mide qué tanto impacto tiene en los niveles de glucosa y en los niveles de insulina el consumir 50 gramos de azúcar o una pieza de pan de caja blanco. Entonces, estos son justamente el parámetro de referencia. Cuando hablamos si ese alimento tiene índice glucémico bajo, significa que es más bajo que el pan de caja blanco o que los 50 gramos de azúcar. Ese es el parámetro de referencia con el cual se hizo el estudio. Y existen tablas en sí que nos permiten conocer justamente el índice glucémico de los lácteos, de las frutas, de las verduras, de las leguminosas, de los alimentos cárnicos, pero fíjense, en las proteínas hay otro parámetro mucho más preciso porque su principal fuente de energía no son los hidratos de carbono, sino las proteínas, y también existen tablas con referente a esto que no son el índice glucémico. Estas tablitas, de hecho, quienes están en Facebook ya la pueden estar viendo, justamente vienen a un lado con un semáforo en donde nos dice, bueno, si tú consumes el arroz cocido, tiene un índice glucémico de 70, por lo tanto, estaríamos hablando de que ya es un índice glucémico un tanto alto, que por lo tanto podrías a lo mejor ser equivalente a comerte media taza de avena, pero esa taza de avena, esa media taza de avena, no tiene el mismo impacto en los niveles de glucosa e insulina, ya aplana la curva y esto es importante. Y van a notar algo importante en estas tablitas, que es las verduras y las frutas, particularmente la mayoría, con excepción del dátil y con excepción de la sandía, tienen un índice glucémico bajo. Hay otras que tienen un índice glucémico medio, pero la verdad es que la mayoría son de índice glucémico bajo. Y esto es gracias a que la mayoría de las frutas y de las verduras tienen fibra. La fibra nos ayuda a hacer más largo el proceso de digestión y al tardar el proceso de digestión hace que el proceso de absorción también se retrase. Y por lo tanto, en lugar de llegar como cascada y por montón la cantidad de glucosa en sangre, llega de una manera más paulatina y esto hace que evitemos esta curva y la aplanemos a nivel de glucosa y a nivel de insulina, que era lo que estamos buscando particularmente. También otra característica importante al revisar estas tablas de índice glucémico
es que los cereales y los tubérculos, y particularmente los granos y semillas, o sea, estamos hablando de los que sí son de verdad cereales enteros, tienen un índice glucémico en su mayoría medio. Con excepción veíamos, por ejemplo, el arroz blanco, pues entre más refinados, entre menos fibra tengan, más impacto van a tener en la glucosa y por lo tanto más impacto van a tener en la insulina. Entonces, el índice glucémico medio, casi todos los granos y semillas lo tienen. Y lo que podríamos notar en estas tablas sería también que los alimentos que tienen mayor índice glucémico son particularmente los alimentos industrializados o refinados. Entonces, de aquí vienen muchas recomendaciones que regularmente hacemos los nutriólogos y que a veces al no explicar de dónde surgen, entonces pareciera que son imposiciones y no recomendaciones. Si empezamos a entender el por qué decimos, oye, es mejor comer el arroz integral o el arroz salvaje que el arroz blanco, me pareciera a veces que es como una imposición porque no entendemos que bueno, tienen un impacto a nivel de la insulina y de la glucosa. O decir, tiene diferencia y es mejor el tener a lo mejor la quinoa alcanza estas tablitas que el consumir el arroz, aunque son equivalentes porque son cereales. Y es aquí donde los grupos de alimentos y la parte de equivalente se queda súper lejana de la realidad y el impacto que tiene a nivel de salud. Por eso, las indicaciones con equivalentes, a mi criterio, a mi forma de trabajar, no pueden ser la única herramienta que dé el profesional de la salud, porque deja fuera el lado del el valor nutricional, el impacto en los niveles de glucosa y de insulina y por lo tanto también la calidad del alimento. Entonces es súper importante estos tres puntos que se quedan fuera cuando lo único que hacen es darte la listita de decirte tienes que comerte 3 porciones de cereales, 5 porciones de cereales, 2 frutas, 3 frutas, pues ahora sí que te dejan esta posibilidad abierta que a veces hace que si no tienes esta información para tomar decisiones, sea la diferencia entre estarlo haciendo de una manera saludable o no, si eres diabético, si tienes resistencia a la insulina o si estás buscando perder peso. Y otras características importantes para poder entender, sin necesidad de traer tablas todo el tiempo, esta parte del índice glucémico, es que a mayor fibra, menor índice glucémico. Lo explicaba hace ratito. Si el alimento que tú estás comiendo tiene suficiente fibra, va a pasar más rato para que tú lo puedas digerir, que es fraccionar a partículas chiquititas que puedan ser absorbidas en tu intestino delgado. Y este tiempo va a permitir que no llegue esta lluvia de glucosa rápido a tu sangre y por lo tanto a tu célula. Entonces la va a permanecer más estable. Entonces más fibra, menos índice glucémico. A mayor refinamiento de los granos, mayor índice glucémico. O sea, entre más le quitan la fibra, hay que entender que el refinamiento vino también dentro de la industria como una estrategia para poder dar más vida de anaquel a los granos, a los cereales. Porque cuando tienen fibra, pues algo que hacen es que pues, retienen el agua, que esa es una característica de la fibra, y a mayor humedad, pues se vuelven alimentos más perecederos. Entonces, ¿qué hicieron? Pues a la harina le quitan esta humedad y se da menos vida, ¿sí? Entonces, por lo tanto, entre más refinados sean, menos va a ser saludable por el impacto que tienen en el índice glucémico. También este punto es súper importante porque muchas veces decimos, bueno, entonces la jícama, ¿sí? La jícama tiene un índice glucémico medio, pero entonces la voy a comer siempre deshidratada, ¿no? Esa es mi forma de comerla. Cuando tú le quitas el agua y cuando tú la coces más índice glucémico tiene. Entonces no es lo mismo que tú te comas una papa asada a que tú te comas una papa cocida o un puré de papa. ¿Por qué? Porque interviene o cambia justamente esta parte del proceso de cocción. También no es igual el consumir frutas más maduras a las menos maduras. Te habrás dado cuenta que en este proceso de maduración de las frutas que son climatéricas, por ejemplo, el caso del mango, el mango cuando está menos maduro, pues es menos dulce. Entre más maduro se siente y el sabor es más dulce. No significa que tiene más hidratos de carbono, porque no es como que haya cambiado algo en ese tiempo, ¿no? En cuestión de cantidad de hidrato de carbono. Lo que sí significa
es que se volvieron más simples sus hidratos de carbono y por lo tanto son de más fácil digestión. Y si recuerdan esta curvita que vimos al inicio, los de fácil digestión hacen que la glucosa y la insulina suba rápido y que la glucosa baje de manera muy pronunciada. Entonces, esto es súper importante de entender porque también es en qué grado de maduración me voy a comer las frutas, las verduras, en qué tipo de cocción me voy a comer este tipo de tubérculos si los quiero consumir para no caer en la limitación y no creer que todos los gramos de hidratos de carbono son iguales y que todos los equivalentes tienen el mismo impacto, ¿sale? Puntos también importantes sobre los hidratos de carbono. Sobre el índice glucémico. En el índice glucémico no se mide el impacto que tienen ni las proteínas ni las grasas a nivel de la glucosa. Y hay que comprender que las proteínas también podrían alterar los niveles de glucosa. Entonces, aquí no se miden, existen otro tipo de tablas que después, si les gusta está en vivo y me ponen que sí, después se las comparto porque también me parece súper importante comprender que también es relevante no consumir exceso de proteína. El exceso de proteína puede tener elevaciones en los niveles de glucosa en una persona con diabetes, en una persona con resistencia a la insulina y también podría ser un factor limitativo para la parte de reducción de grasa corporal si esto es lo que estás buscando. Entonces también esto es súper importante, el exceso de hidratos de carbono y el exceso de grasa, hoy que están de moda todos estos pastelitos a veces hechos con una base de harina de coco y muchas grasas y grasas y grasas y pareciera que las grasas no pasan nada, sí podrían tener alteraciones y las proteínas también en el impacto en los niveles de glucosa. Y también un parámetro bien importante es recordar que estas tablas están hechas a nivel poblacional. No todas las personas tienen la misma respuesta metabólica a los hidratos de carbono de la misma manera. Entonces, algo súper importante y efectivo es, si tú eres una persona diagnosticada con diabetes, si tú eres una persona diagnosticada con resistencia a la insulina, si tú eres una persona que está buscando tener una pérdida de peso grasa, ojo, grasa, ¿sale? El peso no es un problema en sí, ni la grasa a ciertos niveles, porque también estamos en una onda fit que nos está llevando a tenerle miedo y pánico a la parte de la grasa corporal y tiene muchísimas funciones que yo creo que después vamos a platicar si no es aquí por el podcast, es el Nutritivo Podcast, porque me parece esencial quitar este miedo a la parte de grasa corporal. Pero no todas las personas lo metabolizan igual. Entonces, algo súper importante es que si tienes alguna de estas tres características o entras en estas características, revisar cómo te funcionan a ti, ¿no? O sea, habrá gente que a lo mejor, ¿sabes que yo me como un elote y yo veo el pico que me generan los niveles de glucosa, el pico que me generan los niveles de insulina y luego cómo me da el bajón? O yo me como un puré de papa y me pasa eso. O yo puedo comer un puré de papa y no me pasa, pero con el elote sí me pasa. Entonces también es mucho la observación porque estas tablas son poblacionales y en estas tablas poblacionales hay siempre personas que quedan en esta línea, que es como si les pasó, y otras que dicen no les pasó. Entonces, por eso la observación es súper importante y aquí aplica muy bien el monitorear si tú eres diabético, tus niveles de glucosa, si tú tienes resistencia a la insulina, tus niveles de insulina y glucosa o tu índice OMA para poder hacer esta valoración. Y también el índice glucémico, otra característica importante, es que no considera la cantidad. Para esto hay otro parámetro que también es parte del tema, que es la carga glucémica, en donde la cantidad sí está involucrada. Entonces también ahorita vamos a platicar sobre la carga glucémica como una fabulosa herramienta para control de la glucosa, insulina y por lo tanto salud metabólica de los hidratos de carbono. Algo también para poder ayudar a personalizar este tema. Hay 4 características que para mí son súper importantes. Para no caer en satanizar y decir, oye, tiene índice glucémico alto, entonces no te lo comas, hay momentos del día en donde podemos aprovechar muy bien los alimentos que tienen un índice glucémico medio o índice glucémico alto. Si bien es cierto, y a mí no me gusta esta idea de fomentar de no hidratos de carbono en la noche, no, o sea, no es cierto, o sea, sí podemos consumir hidratos de carbono, pero en la noche nos vemos mucho más favorecidos, sobre todo si tienes estas características de resistencia a la insulina, estás buscando pérdida de peso grasa o tienes diabetes, con buscar alimentos de índice glucémico medio bajo, ¿sale? Si tú antes de hacer ejercicio, cuando vas a hacer ejercicio,
Procuraron que sea 30 minutitos antes, preferentemente hidratos de carbono de índice glucémico medio. ¿Para qué? Para que sea una energía sostenida. Porque si tú buscas hidratos de carbono de índice glucémico rápido, te va a dar un levantón, pero acuérdate que así como sube, así baja. Entonces, por eso buscamos estabilidad y aplanar nuestra curva de glucosa y nuestra curva de insulina. Entonces, aquí es súper importante índice glucémico medio, son los alimentos preferentes 30 minutos antes de hacer actividad física para que tu energía sea sostenida, ¿sale? Y cuando no se realice ejercicio, preferentemente, si tienes una de estas categorías, utilizar de índice glucémico bajo. Por la noche, hidratos de carbono medio bajo y monitorear con un glucómetro, poder estar monitoreando qué pasa con mi glucosa. ¿No? Hay algunos glucómetros muy interesantes que puedes, de hecho, ya sea que seas diabético o no, o tengas resistencia a la insulina, que puedes, de hecho, trabajar en donde justamente, bueno, puedes estar monitoreando tu glucosa, puedes estar monitoreando qué impacto está teniendo en tu glucosa antes de comer y 2 horas después de comer. Y existen algunos que es como este, particularmente, que bueno, no es ningún comercial en absoluto, pero a mí me parece súper interesante porque puedes comprar un sensor que puedes ponerte, que dura alrededor de 14 días, que esto es súper importante sobre todo para el diabético, porque el sensor les va monitoreando los niveles de glucosa antes de comer y después de comer. Entonces nos va permitiendo esta parte del autoconocimiento de decir, oye, a mí sí me pasa, que no me pasa con la jícama adobada y deshidratada, pero sí me pasa con el elote. O resulta que a mí me pasa con la papaya, porque yo he escuchado pacientes que me dicen, es que sabes que yo sí como manzana, a mí me pasa, ¿sí? Que la glucosa, la insulina se me mueve. Entonces, este punto del automonitoreo nos lleva perfectamente al autoconocimiento. Entonces, si quieres conocerte, obsérvate y monitoreate. Es definitivamente excepcional y súper necesario hacer esto. Y bueno, esos son para poderlo como personalizar un poco más. Ahora, me parece relevante que hablemos de combinaciones. Si tú vas a comerte un alimento que tiene un índice glucémico medio o alto y tú tienes resistencia a la insulina o tú tienes diabetes, no significa que no te lo puedas comer. Ya hablamos de que hay momentos en donde te pueden, de hecho, ayudar mucho. Significa que lo que necesitas aprender a hacer es combinaciones para disminuir este impacto. Una cosa que ayuda muchísimo y que agrega muchísima calidad de vida al paciente con diabetes o con resistencia a la insulina o que está haciendo buscando una baja de peso grasa, es aprender a combinar. Si tú buscas alimentos, que tú consumes un alimento que dices tiene un índice glucémico alto, me voy a comer un dátil. Tengo muchísimas ganas de comerme unos dátiles y son una maravilla en potasio, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Pero tienen un índice glucémico alto. Entonces, ¿qué hago para que ese dátil no me impacte? Una, entender, bueno, a lo mejor en la noche no es el mejor momento, pero sí me los puedo comer alrededor de las 12 del día con mi comida y a lo mejor si los relleno con crema de almendra o le pongo los forro con pistaches, le estoy agregando grasa y proteína y esto baja el impacto en el índice glucémico. ¿Qué sucede? Para poder digerir un alimento que tiene una combinación entre hidrato de carbono, proteína y grasa, el proceso de digestión también se alarga, así como con la fibra. Entonces, incluir fibra o incluir proteína y grasa en un alimento que tiene un índice glucémico medio alto nos ayuda a bajar el impacto. Y esto nos da de verdad un panorama muy noble para quienes viven con estas condiciones, porque entonces ya no es satanizar o nunca jamás te vas a poder comer un manguito. Bueno, sí un manguito, pero pues a lo mejor me como un poco me como un poco de crema de almendra o de semillitas y esto me va a ayudar a controlar el impacto que pueda tener. Me parece esencial también recordarles que hay aspectos importantes a monitorear, sobre todo si vives o tienes un problema de diabetes y estás todavía no regularizado, que es controlar y monitorear la glucosa, o sea, sí estar revisándola, tener este tipo de herramientas ayuda mucho, revisar alguna sintomatología, por ejemplo, el dolor de cabeza puede ser una señal muy clara de alguien que tiene resistencia a la insulina, de que está ocurriendo esta subida y bajada muy pronunciada.
y puede ser una señal de hipoglucemia. Entonces también el dolor de cabeza podría ser un buen indicador de, este a lo mejor no es el mejor alimento para mí en este momento, o combino para evitar caer en la satanización de alguno de estos, ¿sale? La retención de líquido también puede ser un indicador de que a lo mejor esto no te está teniendo un muy buen impacto en tus niveles de glucosa o de insulina. La inflamación también, porque hay que recordar que casi siempre cuando una persona tiene resistencia a la insulina puede haber un proceso inflamatorio, y que la inflamación a la que somos más sensibles es la inflamación abdominal. Entonces, si estás notando inflamación, es muy probable que tu insulina no esté tan estable, o si eres diabético y te están doliendo tus articulaciones, te están doliendo tu músculo, muy probablemente la inflamación esté elevada, y esto tiene que ver con que no están estables ni tus niveles de glucosa ni tus niveles de insulina, y que han estado bailando en estas onditas que vimos al inicio. También en algunos pacientes que toman sobre todo tratamientos con metformina, que es un tratamiento súper común, tanto en el área médica como en la parte personas que tienen y viven con diabetes, como también quienes tienen resistencia a la insulina, ayuda mucho, y bueno, más bien lo llegan a tomar por indicación médica, y el tener diarreas puede ser un indicador de que no era el mejor alimento, ¿sale? Y vamos a hablar de la última herramienta, que es la carga glucémica. La carga glucémica es otra herramienta súper útil, porque esta lo que hace es ayudarnos a medir el impacto sostenido en el tiempo. O sea, aquí ya entra un factor que es no nada más la combinación, no, sino también qué pasa a lo largo, qué pasa en 1 hora, qué pasa en 2 horas cuando yo como este alimento. Y a diferencia del índice glucémico, esta combina cantidad y tiempo, y el índice glucémico lo que particularmente mide es calidad y combinación. Entonces, son dos herramientas diferentes que se fusionan a la perfección y que de verdad hacen la diferencia entre la calidad de vida de una persona. Voy a mostrarles una grafiquita que de hecho ya en Facebook ya la pueden ver, espero que por acá también se note bien. Es una gráfica en donde ustedes van a poder revisar. Viene ahí, por ejemplo, el pan blanco contra la quinoa. El pan blanco, espero que sí se vea así. El pan blanco es el azul, la quinoa es la que viene en color naranja. Y si se fijan, lo que sucede con el consumo de la quinoa es que a los 15 minutos, pues sí, efectivamente empieza a subir un poco la cantidad de glucosa en sangre, va un poco más arriba la cantidad de glucosa cuando es el pan blanco, pero a los 30 minutos el pan blanco ya generó un súper pico en la glucosa contra el pico ligero que produce, que es el más alto, con la quinoa. Y ahí empieza a bajar. Entonces, esta idea de evitar justamente estos picos radicales es algo súper importante y relevante ahorita en cuestión de control de glucosa y de insulina. Entonces, por más que no pueda decir es lo mismo, son cereales, la quinoa es un pseudo cereal y el pan de caja, y si me como la porción indicada de quinoa contra la porción indicada de pan de caja es igual. No todos los hidratos de carbono son iguales. Hay otra gráfica que también a mí me parece justamente es idéntica a la vez a la anterior, pero esta lo que hace es valorar lo que sucede con las lentejas, con las alubias, con la papa, con el pan, con la harina de avena, con el arroz. Y entonces entendemos que igual la mayoría de ellas tienen entre 15 y 20 gramos y pueden tener la misma carga de hidrato de carbono y no generan de manera sostenida la misma energía. Entonces, ¿por qué para mí era importante platicarles sobre este tema? Para poder entender que efectivamente no son iguales, aunque tengan la misma cantidad de gramos de hidratos de carbono, que las dietas basadas en contar gramos y contar exclusivamente calorías y basadas en la parte solamente de los macronutrientes no son la mejor herramienta en estos casos, particularmente en estos tres, que puede ser el saboteador de mucha gente que dice, es que yo no logro bajar de peso, a lo mejor traes una resistencia a la insulina, y aunque tú estés comiendo tus porciones y estés logrando cubrir la cantidad energética y tener un balance energético, pues estás sobreestimulando tu páncreas, y esto no va a permitir que tengas una reducción de peso grasa. Y también pacientes que a veces son diabéticos y viven con diabetes, que es la mejor forma de decirlo para no etiquetar a las personas, que dicen, no, es que yo no logro bajar la cantidad de glucosa en sangre y pues no me paso de mis porciones. Las porciones no son la mejor herramienta en estos casos. Y para hacer una última comparativa entre el índice glucémico y la carga glucémica,
en donde entra el punto de la calidad alimentaria. La Coca-Cola, una lata de 350 mililitros de Coca-Cola, tiene un índice glucémico de 63 y una carga glucémica de 39. La sandía tiene un índice glucémico más alto, pero una carga glucémica más baja. Entonces, no deja de ser importante cuidar la calidad. Definitivamente, aunque el índice glucémico de algunos alimentos sea bajo, no siempre significa que es la mejor calidad. Entonces, esto es súper importante. Y bueno, pues esto es lo que quería compartirles porque realmente, tanto para mí como muchos pacientes, ha sido un diferenciador grandísimo entre poder vivir introduciendo muchos sabores sin caer en la limitación, entendiendo que tenemos a lo mejor ciertos requerimientos específicos. Por aquí veo justamente a Lulu, que es una de ellas. Gracias a ti por estar acá, Lulu. Y la verdad, o sea, hace la diferencia y justamente, y lo digo siempre en todos los live que hago, que sean poquitos, sean muchos, yo feliz de que estén por acá. La calidad es lo más importante. La nutrición no puede seguirse basando de manera exclusiva ni en las calorías, ni en el balance energético, ni en los grupos de alimentos y porciones de alimentos. La calidad, los micronutrientes y herramientas como estas hacen la diferencia entre un paciente educado que entienda lo que le favorece, que conozca lo que favorece de manera unipersonal y que no caiga en la idea de tengo que vivir contando calorías, tengo que vivir contando gramos. Esto no es calidad de vida. Es mejor entender que existen muchas herramientas que nos ayudan y nos permiten disfrutar de todo y tomar decisiones a partir de la conciencia. Entonces, feliz de haber compartido con ustedes esta información. Espero que les haya servido, espero que les sea útil a quienes a lo largo de estos días, si me permite Instagram dejarlo por aquí, Facebook también, lo sigan viendo, y si es así, pues compártanlo, porque creo que es ideal que empecemos a compartir información que pueda abrirnos los ojos y que nos pueda ayudar a decir, sí me lo puedo comer, no tengo que dejar de pensar que los alimentos son buenos o malos, siempre hay que tomar mejores decisiones de maneras personales, ¿no? Y pues esto es lo que quería compartir con ustedes. Si hay alguna pregunta, por acá los leo un par de minutitos. Mientras tanto, les voy platicando que nuestro siguiente en vivo es el día 16 de julio. Tengo por allá mi acordeón. El día 16 de julio a la 1 de la tarde. Espero hoy sin cambios porque este era a las 6 y lo tuve que mover porque mucho trabajo, muchos pacientes nuevos. Súper agradecida y feliz con ustedes porque a pesar de la distancia y que estamos actualmente solo en la modalidad Yo Me Quedo en Casa, que es una modalidad en línea, se han incorporado muchos pacientes a este esquema y entonces hay mucho diagnóstico que hacer, pero entonces el día 16 nos vemos a la 1 de la tarde para hablar de la fabulosa vitamina D, que hoy está en boca de muchos y que va más allá de cuestiones de huesos hablar de la vitamina D. Entonces vamos a regresar nuestra mirada a los micronutrientes y sus funciones. Entonces nos vemos por acá el día 16 para hablar de la vitamina D. Espero que se pueda hacer también de manera simultánea, que hoy sí lo logramos. Muchas gracias por haber estado en este en vivo. Recuerden cuidarse mucho, recuerden atenderse con mucho amor y nutrir su cuerpo, y nutrir es dar, no quitar. Hay que quitarnos ya esa idea, por favor, cambiar esta idea de nuestra mente de quitar, 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 reducir, es agregar. La nutrición es abonarle, ¿sale? Muchas gracias, gracias.